El pasado 31 de mayo, Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente de COPE y a la sazón, el mandamás de los dineros de la Santa Iglesia Católica, junto con José María Gil Tamayo, que es uno de los guardianes de la moral, el secretario de la Conferencia Episcopal y uno de los hombres más limpios que yo conozco, dieron una rueda de prensa en el Hotel Palace de Madrid, rueda de prensa desayuno, para explicar o para dar cuenta de los dos temas más delicados que tienen en los últimos tiempos. A saber, uno es el de las emisoras piratas, todas las emisoras piratas que la cadena COPE tiene, las ilegales, y otro, el dónde está el dinero de los conciertos benéficos que en los últimos años han organizado, pero que a la hora de entregar esos fondos a la Asociación Española contra el Cáncer o a Manos Unidas, los fondos que dan son ridículos. No convencieron a nadie, ya os lo digo yo. Empezamos con el tema de las piratas, emisoras ilegales de la cadena COPE. Fernando Cano, del Español, le pregunta cuántas emisoras alegales tiene la COPE y cómo influyen en el EGM. Bueno, esto es una pregunta muy interesante que tendrían que responder los Es curioso el jardín que se metió Fernando Jiménez a las primeras de cambio con aquello de esta pregunta la tendrían que contestar los. Solo Jesucristo podría contestar el por qué la Iglesia Española tiene a través de la COPE más de 300 emisoras ilegales, piratas. Eso según la documentación que obra en la Dirección General de Telecomunicaciones. Desde la Asociación Española de la Radio se conoce la situación del sector. Ahí hablan de la Asociación Española de la Radio Comercial, de la Asociación de las Radios, que es la que según Fernando Jiménez conoce el sector. La Asociación de las Radios lo que sí conoce para qué se fundó, que era para luchar contra todas las emisoras piratas de este país. Pues bien, en la ARC metieron el lobo en el gallinero. El mismísimo presidente, que no es otro que Rafael Pérez del Puerto, a la sazón consejero de la cadena COPE, es el primero de los mafiosos que diseñó una red, una estrategia de tela de araña con testaferros, con gente sin ningún recurso a la que hacían subir al notario a firmar, para crear una cadena de radios ilegales de la que se aprovechó la cadena COPE y él mismo de su bolsillo o en su bolsillo aprovechándose de cantidades ingentes de dinero. No tiene ningún reparo en contar cómo lo hizo. Me lo dices a mí que yo soy el padre de montar todo el tinglao ese, 30 emisoras piratas. ¿Pues dónde han salido las 30 emisoras piratas? Las 30 emisoras que tenemos buscadas y que tengo un tío que da la cara. O sea, yo tengo un fulano, yo tengo buscado las 30 en todos lados. Y ahora ya entre ellas en Barcelona, que están emitiendo. Y a su vez, esas se las alquilan a un fulano que es el que da la cara, para que no nos metan a nosotros en la cárcel. O te ponen una multa de 1 millón de euros. Y a su vez yo le pongo abogados y les tiene que estar súper embargado y tal. Pero... Volviendo al tema de la rueda de prensa, Fernando Jiménez se queja de las pocas emisoras o ninguna que le han dado los últimos concursos en sitios como Andalucía o Cataluña. Supongo que es verdad que no se las han dado, pero él no tiene ningún reparo. Le da lo mismo que se la den o que no se la den, porque en Andalucía, fuera de la ley, completamente ilegales, tiene 71 emisoras, 71 que se dice pronto, o en Cataluña 22. Emisoras que son fruto de la compra de funcionarios, supongo que será fruto de la compra de funcionarios, bien con el Rolex o bien con el talonario. Esto es lo que hay, esto es lo que hacen y estas son las emisoras que tienen piratas, en algunos casos más que las legales. Dice Fernando Jiménez que están en la misma posición que el resto de sus competidores. Mentira, y tú lo sabes. ¿Que el resto de los competidores tenga alguna que otra emisora pirata o ilegal? No te digo que no. Pero que la cadena COPE tiene irregulares 500, 300 piratas, más falsas que un duro de 6 pesetas, y irregulares otras 200 por 1000 razones que podemos explicar en cualquier momento. Eso es una barbaridad y esos son documentos, papeles de los documentos de la propia Dirección General de Telecomunicaciones del Gobierno de España. Lo tienen ahí apuntaditas una por una. Dice Fernando Jiménez que en definitiva lo que hacen es que hacen lo que los oyentes quieren. Hombre, yo dudo que los oyentes les pidan a la cadena COPE y a la Iglesia que infrinjan la ley en todas y cada una de las 17 comunidades autónomas, como no creo que los oyentes le pidan que en plan arrogante y chulo barato haga publicidad de esas emisoras piratas, emisoras ilegales completamente en su web de la cadena COPE. Esto ya sí que es lo último, esto es como ir a robar y grabarte en Facebook, en Facebook Live, grabándolo en vivo.
Por cierto, también infringe la Ley 9/2014, la Ley General de Telecomunicaciones, donde por cada emisora ilegal puede la multa llegar a 20 millones de euros. Por cierto, Fernando Jiménez y Gil Tamayo, yo sí sé lo que quieren los oyentes. Lo que quieren los oyentes de poblaciones pequeñas y no tan pequeñas es que las radios, como toda la vida, les cuenten lo que pasa allí, les cuenten las noticias de su pueblo, lo que hace su equipo de fútbol, lo que hacen las asociaciones de los más desfavorecidos, lo que pasa en las fiestas del pueblo. Eso no puede ser con la cadena COPE, que tiene cerradas más del 90% de las emisoras, habiéndolas convertido en un solo poste emisor. No hay estudios, no hay nada de nada. Eso sí que es una vergüenza y los oyentes no lo quieren. Eso sí que es la aberración, es todo lo contrario a lo que ha sido la radio en los últimos años. Que tengáis esa radio cerrada y que le debáis por contrato, al Estado español casi 3.000 puestos de trabajo de personas normales, profesionales de la radio, y 300 discapacitados que deberían tener su contrato de laboral indefinido y trabajando porque lo firmasteis en un contrato con las administraciones públicas y no lo estáis cumpliendo. Hay mucha gente que se ha echado al monte, que son ilegales de verdad, no como vosotros, que sois ilegales y golfos. Los otros son ilegales porque no tenían otra manera que hacer radio en sus pueblos que el licencias piratas, en emisoras piratas, porque nadie jamás les concedió ninguna después de estar 30 años en concurso.